días. Bien, se me pidió que reflexionase con ustedes sobre el tema de la importancia de la formación. Entonces, relacionándolo también con el año de la fe y con el aniversario del concilio. Entonces, el tema que les voy a hablar es precisamente ese, la importancia de la formación, y lo voy a hacer desde tres puntos de vista que de alguna manera convergen entre sí. En primer lugar, el aniversario del concilio, una pequeña reflexión sobre el concilio y lo que significó el concilio para la Iglesia y en particular para nosotros. A partir de eso, quisiera hablarles de la formación y la vida intelectual como un rasgo muy importante de nuestra identidad eclesial, de lo propio nuestro, de nuestra familia espiritual, un rasgo particular de la espiritualidad sodalite. Y por último, ya cosas más puntuales, una pequeña reflexión sobre la importancia que tiene, que creo yo que tiene la formación en la etapa que estamos viviendo como familia espiritual. Eso ya es más breve. Entonces, empiezo por lo del concilio, ¿no? Hablar del aniversario. Estamos en este tiempo celebrando los 50 años del Concilio Vaticano II. El Papa ha querido convocar el año de la fe que estamos viviendo precisamente por ese aniversario, que es un aniversario del catecismo de la Iglesia Católica, pero digamos, el centro está muy puesto en el concilio, además el mismo catecismo es un fruto también del concilio, y esto nos está llevando a evocar, a renovarnos en lo que el concilio significó y significa para la Iglesia. El celebrar el aniversario del concilio también es algo muy importante para nosotros, porque nosotros como familia espiritual, como realidad dentro de la Iglesia, somos hijos del concilio. O sea, muchas de los rasgos, muchas de las características que nosotros tenemos en nuestra espiritualidad, en nuestro apostolado, en la manera en que nos aproximamos a los desafíos de la misión de la Iglesia en nuestro tiempo, de la riqueza que nosotros tenemos que aportar a la Iglesia para enfrentar esos desafíos, mucho de eso proviene del concilio, fue suscitado por el concilio, obviamente, en la manera en que el Espíritu Santo suscita un movimiento, una familia espiritual como la nuestra. Intervienen también otras cosas, no es que todo venga directamente del concilio, pero el concilio fue muy importante y para entendernos a nosotros mismos es muy importante volver sobre el concilio. No voy a poder evidentemente aquí explicar detenidamente esto. Me quiero centrar solamente en dos puntos de lo que el concilio significó en general, y también de lo que fue importante y es importante para nosotros, y que creo que también, digamos, directamente tocan el tema de la formación y la importancia de la formación. Los dos puntos que voy a tocar sobre el concilio son la relación de la Iglesia con el mundo, ¿no? Y cómo la Iglesia en el concilio se puso ante los desafíos del mundo actual, y en segundo lugar, la importancia del apostolado de los laicos. En ambas cosas, y empiezo por la primera, hay que tener en cuenta la historia. Es muy importante tener en cuenta la historia. No sé si ustedes vieron la noticia, unos días antes del aniversario del concilio, del inicio del año de la fe, digamos, el Papa hizo un viaje a Loreto, y visitó Loreto recordando un viaje que había hecho exactamente en la misma fecha, 50 años antes, el Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII fue a Loreto y Asís, Benedicto solamente fue a Loreto, en el caso de Juan XXIII fue para rezar por el concilio, el Papa Benedicto, para recordar ese momento. Y una cosa que cuando vi la noticia, recién tomé conciencia, el Papa estaba recordando ahí la primera vez, o sea, cuando el Papa Juan XXIII fue a Loreto, era la primera vez después de la pérdida de los estados pontificios, no hablemos sobre eso, en que el Papa salía a Roma. Un Papa, nosotros estamos acostumbrados pues, a los viajes de los papas que van por todos lados,
Hace 50 años, cuando Juan XXIII fue a Loreto, era la primera vez que el Papa salía de Roma, después de todo ese hecho histórico complejo que hubo en el siglo XIX, donde hubo una guerra en Italia, porque no fue una superguerra, pero digamos, el resultado final fue que el Papa, que era gobernante de un buen pedazo, digamos, de lo que ahora es Italia, perdió todos sus estados, digamos, y se quedó solamente en el Vaticano. Después de este acontecimiento, la primera vez que volvía el Papa a salir de Roma fue hace 50 años, justo con el concilio. Entonces, sin hacer un tratado de historia acá, eso que sucedió en el siglo XIX fue el reflejo en Italia de un movimiento que se dio en toda Europa, de alguna manera también acá en América Latina nos tocó el eco de eso, de una serie de corrientes muy contrarias a la Iglesia, que atacaron a la Iglesia, que persiguieron, digamos, a la Iglesia, que le quitaron, digamos, muchos de los espacios que tenía en la sociedad, que llevaron, digamos, en el caso del Papa, a que, de ser de alguna manera su territorio, todo el centro de Italia, el Papa quedase como un prisionero en el Vaticano, que era como se decía, y que estuviese la Iglesia un poco como encerrada frente a este mundo, digamos, que odiaba a la Iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el gesto este de Juan XXIII es muy expresivo de lo que significó el concilio en ese esfuerzo de, después de toda esta etapa complicada, histórica que se había vivido, volverse a lanzar, volver a salir al mundo, volver a lanzarse al mundo a evangelizar y a presentarle, digamos, el mensaje del evangelio. De no seguir, digamos, por decirlo así, encerrado el Papa en las paredes, digamos, en los muros, porque tiene muros que lo rodean, el Vaticano, sino volver a lanzar a la Iglesia a cumplir su misión, porque obviamente la había seguido cumpliendo de distintas maneras, no es que el siglo XIX no se acabó y recién se inició hace 50 años, pero fue un gesto muy simbólico de lo que significó el concilio. O sea, el concilio dijo ya, frente a este mundo complicado, donde hay muchas corrientes contrarias a la fe, contrarias a la Iglesia, donde el Evangelio no es acogido, no nos vamos a quedar, digamos, nosotros refugiándonos y defendiéndonos frente a estos ataques, sino que vamos a salir, vamos a ir a predicar el Evangelio en ese mundo que tenemos delante. Digo, a nosotros, con respecto al Papa, nos parece lo más natural del mundo eso, ¿no? Porque nos acostumbramos, Pablo VI, después se le llamaba el Papa viajero, se le llamaban a Pablo VI, creo que hizo 6 viajes, o una cosa así, o 7 viajes. Porque claro, los anteriores no viajaban nada, digamos, los 6 o 7 viajes que hizo Pablo VI, y de ahí vino Juan Pablo II, mejor dicho, que ya no sé ni qué número habrán sido los viajes, y bueno, y este Papa, que viaja un poquito menos porque está más viejito, pero que ha mantenido, digamos, esa dinámica de viajar por todos lados, digamos, y de llevar el testimonio que le toca como sucesor de Pedro a todo el mundo. Nosotros surgimos en medio de esa misma dinámica del concilio, de decir, los cristianos no estamos para encerrarnos entre nosotros y defendernos, digamos, de un mundo hostil, sino que esto que se nos ha entregado, este evangelio del cual somos portadores, está para ofrecerlo al mundo y tenemos que lanzarnos al mundo a presentarle ese evangelio del cual hemos sido hechos custodios, portadores, que se nos ha dado como un don. Entonces, ese fue un planteamiento fundamental del concilio, y bueno, creo que para todos ustedes, MBCistas, les será lo más natural del mundo entenderlo así, porque esa es la dinámica en la que nosotros vivimos. O sea, todo el rato tenemos esa conciencia, y si nos las olvidamos estamos siendo poco fieles a nuestra propia identidad, de que tenemos el Evangelio se nos ha dado, se nos ha mostrado en el Señor la verdad definitiva sobre el ser humano, y nosotros tenemos que salir al mundo a presentar eso. No está eso para que nosotros nos lo guardemos entre nosotros, felices en nuestros grupitos, sino que eso se nos ha ofrecido, se nos ha dado, se nos ha encomendado como una responsabilidad de un testimonio que estamos llamados a dar en el mundo. Quiero leer en este momento un párrafo de un discurso muy importante del Papa Benedicto XVI, que dio en el año 2005, o sea, a pocos meses de haberse sido elegido Papa. Fue un discurso, el Papa todos los años, para que estén atentos también este año, a fin de año da un discurso a la curia que es toda la gente que trabaja para él ahí en la Santa Sede, los reúne y siempre
que es un discurso de saludo navideño, que suele ser, ese año fue el 22 de diciembre, unos días antes de Navidad, hay como una reunión, digamos, de todos los colaboradores del Papa, y el Papa les dirige un discurso de saludo, pero en ese discurso siempre habla de algunos temas importantes que él ve en la vida de la Iglesia y en su ministerio como sucesor de Pedro. Entonces, esos discursos de la curia, para que estén atentos todos los años, siempre vale la pena leerlos, porque suelen ser, porque el Papa suele decir cosas importantes ahí, recordar cosas que se han vivido en el año, señalar hitos importantes. Bueno, y el 22 de diciembre del 2005, su primer discurso de saludo a la curia, el Papa habló largo del aniversario del concilio, de lo que el concilio había significado para la Iglesia. Entonces, les leo lo que dijo el Papa en una partecita, porque es mucho lo que habló. Dijo lo siguiente el Papa: en el gran debate sobre el hombre que caracteriza el tiempo moderno, el concilio debía dedicarse de modo especial al tema de la antropología. Y fíjense cómo sintoniza esto con nosotros, ¿no? Digo, si yo les pregunto si la antropología es importante para nosotros, imagino que todos me dirán que sí, pero, porque nosotros, a la pregunta ¿quién soy? ¿Qué es el hombre? La antropología, el imaginamismo fundamental, todo eso ahí para nosotros es súper central. El Papa dice, en ese gran debate, ¿cuál fue de alguna manera el centro del concilio? Debía dedicarse de modo especial al tema de la antropología. Y dice, debía interrogarse sobre la relación entre la Iglesia y su fe por una parte, y el hombre y el mundo actual por otra. Y termina diciendo en este párrafo, la cuestión resulta mucho más clara si en lugar del término genérico mundo actual, elegimos otro más preciso. El concilio debía determinar de modo nuevo la relación entre la Iglesia y la edad moderna. ¿Ya? Todos estos movimientos contrarios a la Iglesia, que yo les decía que florecieron en los siglos XVIII, XIX y que continúan hasta nuestro tiempo, el Papa acá los engloba con este término de edad moderna. O sea, la tarea que tenía el concilio ante sí, según el Papa, es decir, frente a este mundo al que nos encontramos nosotros y que tenemos que tratar de entender cómo nos ubicamos nosotros como Iglesia. Esa fue la gran pregunta que se hizo el concilio. Y el Papa dice que para eso tuvo que expresar las verdades de siempre, o sea, la fe que viene desde nuestro Señor, digamos, y que ha vivido la Iglesia a lo largo de sus más de 2000 años de existencia. Eso de ahí había que expresarlo de modo nuevo, para poder responder a los desafíos de este mundo actual en el que nosotros estamos. Y eso de ahí a partir de la convicción central del concilio, tanto este Papa como Juan Pablo II le han dado una centralidad enorme a ese pasaje que para nosotros es tan importante de Gaudium Spes 22, o sea, de que la vocación y la dignidad del ser humano plena, auténtica, la encontramos en el Señor Jesús. A partir de esa convicción, que en realidad es la convicción que ha tenido siempre la Iglesia, expresada de distintas maneras, había que expresarla de una manera nueva. Y dice lo siguiente el Papa sobre ese esfuerzo por expresarlo de una manera nueva. Dice, es claro, dice el Papa, que este esfuerzo por expresar de un modo nuevo una determinada verdad exige una nueva reflexión sobre ella y una nueva relación vital con ella. Asimismo, es claro que la nueva palabra solo puede madurar si nace de una comprensión consciente de la verdad expresada y que, por otra parte, la reflexión sobre la fe exige también que se viva esta fe. Digo, hago notar tres cosas que para el Papa son muy importantes aquí. Reflexión, comprensión y vida, ¿no? Son como los tres conceptos a los cuales le da vueltas en este párrafo que acabo de leer. Si nosotros queremos responder al mundo, si la Iglesia quiere responder al mundo y nosotros como parte de la Iglesia queremos responder al mundo, necesitamos una nueva reflexión sobre nuestra fe, necesitamos una comprensión más profunda de nuestra fe y eso tiene que estar ligada a la vida.
Miren, de verdad, si nosotros quisiéramos definir qué cosa es una nueva realidad en la Iglesia suscitada por el Espíritu Santo como la nuestra, mejor dicho, prácticamente podríamos coger estas palabras, ¿no? O sea, es una experiencia de vida cristiana, o sea, esa fe vivida de la que habla el Papa aquí, que incluye una comprensión nueva, renovada de la fe, lo que llamaríamos una espiritualidad, como la espiritualidad nuestra, y que supone una constante reflexión sobre la fe cristiana vivida con esas características nuevas, con esa expresión nueva, con esas formas nuevas de vivir la vida cristiana. Entonces, a mí me parece muy interesante, bueno, y estos dos párrafos que les he leído son prácticamente el corazón de ese discurso del Papa, la manera en que describe el Papa lo que fue el concilio, de verdad, acá nosotros decimos ya, acá se nota clarísimo que efectivamente nosotros somos hijos del concilio. Esto que dice acá, eso es lo que somos nosotros, ¿no? De ahí viene nuestra vida, de ahí viene nuestro impulso apostólico, de ahí viene... de ahí vienen muchísimas de las características que el Espíritu Santo ha querido suscitar en nosotros. Bien, esto sobre la relación entre la Iglesia y el mundo. Obviamente podríamos hablar mucho más de este tema. En segundo lugar, otro tema que fue muy importante en el concilio fue el apostolado de los laicos. Y en general, la reflexión sobre la identidad del laico en la Iglesia. Aquí me voy a centrar en la idea del apostolado, pero la toma de conciencia, que en realidad venía de antes, porque bueno, como muchas otras cosas, digamos, el concilio ya había una reflexión, una renovación en la Iglesia que después el concilio recogió. Esto también era algo que ya se venía viviendo, digamos, en muchos ámbitos en la Iglesia. Hubo una toma de conciencia de la identidad laical, del lugar del laico en la Iglesia, de la vocación universal a la santidad, que eso fue decisivo y muy importante. O sea, en el fondo, el concilio afirma con toda radicalidad que la santidad y la misión de todos los integrantes de la Iglesia, laicos, clérigos, religiosos, consagrados con las distintas formas de consagración que pueda haber, nuestra identidad, nuestra vocación a la santidad y nuestra vocación al apostolado es la misma, es exactamente la misma, por más de que se exprese de distintas maneras, ¿no? Ya, entonces, este lanzarse a evangelizar el mundo, una de las cosas que vio el concilio con mucha claridad es que suponía que todos los cristianos tomásemos en serio nuestra responsabilidad como apóstoles y que no iban a ser que solo los curas, digamos, por decirlo así, o solo los religiosos y los consagrados los que iban a evangelizar el mundo, sino que se necesitaba que todos los creyentes, todos los hijos de la Iglesia asumiesen su responsabilidad. Y por eso el concilio propuso lo que después se describió con el nombre de eclesiología de comunión, que es esta eclesiología a donde queda claro que todos los miembros de la Iglesia y todos los integrantes de la Iglesia tenemos nuestro lugar en la misión de la Iglesia. Esto también fue muy importante en los inicios de nuestra familia espiritual. El ideal inicial, digamos, cuando recién se iniciaba el sodalismo, que era lo primero que existió allá por el año 71, hace más de 40 años, ese ideal inicial no era el de un grupo de consagrados como lo que es el sodalismo ahorita, sino era un gran ejército, por decirlo así, de laicos de todo tipo que estuviesen presentes en el corazón del mundo evangelizando, ¿no? Entonces, eso que hoy en día se vive en toda la familia espiritual, en las distintas comunidades, pero sobre todo, diría yo, en el movimiento, como ese espacio donde estamos unidos todos y todos juntos nos lanzamos a la misión, ese era el ideal original evangelizador y de vida eclesial que el Señor suscitó entre nosotros. Quiero leerles aquí el número 2 del decreto sobre la apostolado de los laicos del concilio, que se llama Apostolicam Actuositatem. Dicho sea paso, si se van a arrancar, bueno, ya hay varios sitios por donde se pueden arrancar en el concilio, pero no se demoren mucho en este año que hay que releer el concilio en leer este decreto. O sea, creo que es muy significativo y muy interesante, muy iluminador. De verdad, no lo voy a leer ahora, pero
por ejemplo, la parte sobre la formación que sale, que es todo el capítulo 6 del Apostólico Amplositatem, van a darse cuenta cuántas cosas que después nosotros hemos visto, por ejemplo, la idea de la formación en la acción, y muchas otras, tienen su origen ahí. Yo voy a leer acá, en este momento quiero leer el número 2, que se refiere a, bueno, está en la primera parte, digamos, hablando de los fundamentos del apostolado clerical. Dice lo siguiente, en realidad no lo leo completo, son unas partes. La Iglesia ha nacido, dice el Apostólico Amplositatem, con el fin de que, por la propagación del reino de Cristo en toda la tierra, para gloria de Dios Padre, todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. ¿Para qué existe la Iglesia? Empieza preguntándose el concilio en este documento. Existe para que todos los hombres, o sea, para predicar el Evangelio a todos los hombres y que todos sean partícipes de la redención. Y en segundo lugar, para que por medio de esa participación de todos los hombres, el mundo entero se ordene hacia el Señor. El mundo entero se ordene hacia Cristo. O sea, aquí el horizonte apostólico en toda su universalidad, con toda su fuerza, aparece como el objetivo que se quiere cumplir al hablar aquí del apostolado de los laicos. De ahí dice lo siguiente: toda la actividad del cuerpo místico dirigida a este fin se llama apostolado, que ejerce la Iglesia por todos sus miembros. Todos los miembros ejercen el apostolado y de diversas maneras, porque la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. O sea, si uno está llamado a ser cristiano, está llamado también a ser apóstol. Y vean cómo termina este párrafo. Y por cierto, dice el concilio, es tanta la conexión y trabazón en los miembros de este cuerpo, está usando la figura del cuerpo de San Pablo, es tanta la conexión y trabazón de los miembros de este cuerpo, que el miembro que no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo, o sea, el miembro que no hace apostolado, debe reputarse como inútil para la Iglesia y para sí mismo. De verdad, fuerte, por decirlo menos, lo que dice el concilio. Quien no hace apostolado, quien no contribuye al crecimiento del cuerpo, quien no aporta la misión de la Iglesia de llevar el Evangelio a todos los hombres y de ordenar todo el mundo hacia Cristo, debe reputarse como inútil para la Iglesia y para sí mismo. Y añade, en la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad de misión. Hay distintos ministerios, distintos lugares dentro de esa misión, pero la misión es solamente una. Siendo esto que dice el concilio así, creo que se entiende hasta qué punto traicionamos nuestra identidad, y se los digo con conciencia de estar hablando con mendecistas que tienen responsabilidad de liderazgo en el movimiento, hasta qué punto traicionamos nuestra identidad cuando algunos empiezan a ver la misión que se nos ha encomendado como familia espiritual como algo que es responsabilidad de algunos, y habrían algunos que son los responsables y otros los colaboradores, por decirlo de alguna manera. De la misión nos van a pedir cuentas a todos, a cada uno de nosotros, ¿no? A cada uno de los enecistas que forman parte de las distintas asociaciones e iniciativas apostólicas del movimiento. Digo, a todos nos van a pedir por igual, ¿no? No es que uno va a decir, no, en realidad eso era responsabilidad de él y a mí no me llamaron. Digo, o sea, sencillamente no existe esa posibilidad. Si es que no están cada enedicista contribuyendo al crecimiento del cuerpo de la Iglesia, debe reputarse, y repito, y la palabra a veces casi que ofensiva, digamos, como inútil para sí mismo y para la Iglesia y para sí mismo, ¿no? Ahora bien, no voy a poder detenerme en esto, pero es muy interesante el hecho de que el concilio entendía que para que los laicos, para que todos los miembros de la Iglesia, todos los bautizados, para decirlo más exactamente, asumamos esta responsabilidad, la formación ocupaba un lugar decisivo.
¿no? Todo el capítulo sexto, como les dije, que es el último, el Apostolicam Auctos Citatem, está dedicada a la formación de los laicos. Y empieza ese capítulo diciendo lo siguiente: el apostolado solamente puede conseguir plena eficacia con una formación multiforme y completa. Y dice, y empieza a describir, digamos, todas las cosas que son importantes dentro de esa formación. Bien, para terminar este punto del concilio, quisiera recoger un texto, que ya no es el concilio, sino muchísimo más reciente, en realidad de esta misma semana. El Papa, en el mensaje que acaba de dirigir para la JMJ del 2013, de Río, entre todas las cosas que les dice a los jóvenes, habla también de la formación. Y yo quisiera recoger el párrafo, que no sé si ya lo han leído, pero en todo caso, si no lo han leído, que anticipo, digamos, ese mensaje que todos lean. Dice lo siguiente, y me parece además muy bonito, porque el Papa vincula el esfuerzo por formarse en la fe al momento, digamos, o a la dinámica por la cual nosotros entramos en comunión con toda la tradición de la Iglesia. Y eso me parece que es una riqueza particular que también hay que recoger. Yo leo lo que dice el Papa. Os aconsejo, dice, que hagáis memoria de los dones recibidos de Dios para transmitirlos a su vez. Aprended a leer vuestra historia personal, tomad también conciencia de la maravillosa herencia de las generaciones que os han precedido. Numerosos creyentes nos han transmitido la fe con valentía, enfrentándose a pruebas e incomprensiones. No olvidemos nunca que formamos parte de una enorme cadena de hombres y mujeres que nos han transmitido la verdad de la fe y que cuentan con nosotros para que otros la reciban. Y me parece bonito porque dice, hay toda esta cadena, digamos, en la cual nosotros tenemos que entroncarnos, y nosotros tenemos que, así como hemos recibido la fe, transmitirla, y ahí pone la importancia de la formación. Dice, el ser misioneros presupone el conocimiento de este patrimonio recibido que es la fe de la Iglesia. Y un poco ese dicho que decimos nosotros, que nadie da lo que no tiene, ¿no? Que nosotros hemos recibido la fe, la tenemos que transmitir, y para eso tenemos que conocer eso que vamos a transmitir, que es la fe de la Iglesia. Y sigue, es necesario conocer aquello en lo que se cree para poder anunciarlo. Como escribí en la introducción Yucat, el catecismo para jóvenes que os regalé en el Encuentro Mundial de Madrid, tenéis que conocer vuestra fe de forma tan precisa como un especialista en informática conoce el sistema operativo de su ordenador, como un buen músico conoce su pieza musical. Sí, tenéis que estar más profundamente enraizados en la fe que la generación de vuestros padres para poder enfrentaros a los retos y tentaciones de este tiempo con fuerza y decisión. Entonces, esta misma conciencia que tan claramente ponía el Apostolicam Auctos Citatem, que entre otras cosas, otra cosa que sale también en el Apostolicam Auctos Citatem es la idea de que el joven es el apóstol del joven. Esto también está clarito en ese documento del concilio. Para que los jóvenes sean apóstoles de los jóvenes, pero esto obviamente vale también para los que ya no somos jóvenes, tenemos que conocer la fe, ¿no? Tenemos que conocer la fe. Y es toda esa conciencia de la necesidad de la formación que ponía el concilio, la recoge claramente el Papa, pues en este documento de hace unos días. Ya, con esto cerramos el tema del concilio. Y quisiera entrar ya a cómo esto se ha reflejado en nosotros. Y quisiera empezar compartiéndoles, cuando yo recién conocí al Sodalicium el año 78, ya bastantes añitos, en realidad, en ese momento ya existía el año, unos años antes, pero yo no me enteré de quién fue, pues lo único que conocí yo inicialmente fue el Sodalicium. Un primer folleto que me dieron, que explicaba qué cosa era el Sodalicium, decía que el Sodalicium era un intento de ensayar la verdad, ¿no? Así decía, un tríptico ahí que ponía adelante eso. Un intento de ensayar la verdad. Y fue una cosa que de hecho se me quedó muy grabada en ese momento,
y expresaba algo que con mucha fuerza vivíamos en ese entonces y creo que de una u otra manera seguimos viviendo y en la que tenemos que renovarnos. Creo que es un rasgo fundamental de nuestra identidad. Para nosotros la verdad es importante. O sea, nosotros, de nuevo lo de OMP 22, a nosotros no nos interesa solamente vivir algo que nos haga sentir bien, que sea efectivo, que dé resultados. Para nosotros siempre ha sido muy importante que eso que vivimos es la verdad. O sea, la vida cristiana vale la pena porque es la vida humana auténtica, verdadera, precisamente. O sea, no, en el fondo yo diría, la vida cristiana, si es que no es verdad, no interesa, digamos. Interesa precisamente porque es verdad. O sea, nosotros lo que queremos hacer es vivir la verdad. Esta convicción bueno, esta idea, digamos, que Solanizo era un intento de ensayar la verdad, venía de una frase de un cardenal francés de apellido Pi, o Pie se escribe, que es del siglo XIX, según me he enterado hoy, porque yo me puse a buscar quién era, porque nunca había sabido quién era. En realidad solamente averigué los datos así de cuando nació y cuando murió, no mucho más. Que había dicho la siguiente frase en el siglo XIX: se ha ensayado todo, no habrá llegado el momento de ensayar la verdad. Esa es la frase del cardenal Pi. Y la frase completa también es iluminadora, ¿no? O sea, por un lado, al decir él, se ha ensayado todo, no habrá llegado el momento de ensayar la verdad. Por la verdad se está refiriendo evidentemente a la verdad del cristianismo, ¿no? O sea, decir, bueno, frente a todas las tonterías que se están ensayando, ¿por qué no le damos una chance a la verdad que ya conocemos? Más o menos es lo que decía este cardenal en el siglo XIX, y creo que lo podemos repetir de exactamente la misma manera. Yo hoy estuve en misa hace un rato en Camacho y el año que celebraba la misa de 8 citó, como hoy es el Evangelio, que hace referencia al fin del mundo. Entonces te habló del fin del mundo que te viene, que es el 12 del 12, a las 12 y 12. Bueno, una de las tantas tonterías que vale la pena abandonar. Bueno, ¿cuántas de esas no hay en el mundo hoy en día, no? La gente se cree cualquier cosa y está dispuesto a probar cualquier cosa. No valdrá la pena más bien ensayar la verdad. Entonces, digo, cuando decimos que es un intento de ensayar la verdad, nos estamos conectando con la verdad que es Jesucristo, ¿no? O sea, la verdad que queremos ensayar es el Señor Jesús, que es la verdad misma. Pero por otro lado, bueno, ya lo dije, está esta conciencia del agotamiento de todos los ensayos de respuesta que son meros sucedáneos y dejan vacío al hombre, dejan vacío al mundo y a la sociedad y fracasan. De todas las ideologías, todas las utopías que van apareciendo una tras otra, y dice, bueno, vivimos en un mundo lleno de mentiras, lleno de ilusiones, lleno de engaños. ¿No valdrá la pena más bien apostar por la verdad? Eso es algo que está, por decirlo así, en el ADN, y debería estar en el ADN de todo el mencista. Una preocupación porque lo que vivamos sea auténticamente la verdad, no solamente algo que funcione, algo que sea exitoso, algo que nos haga sentir bien, sino que descubrir que si va a haber alguna eficacia, esa eficacia tiene que venir de que es verdad. Y si es que nuestra vida va a alcanzar una armonía, una paz, nada unifica interiormente como la verdad misma sobre nuestra existencia que encontramos en el Señor Jesús. Y eso es lo que estamos llamados a vivir. Muchos rasgos de nuestra espiritualidad creo que muestran esta sensibilidad por la verdad. Todo el tema de las preguntas fundamentales, ¿no? Cuando viví en Colombia, una vez en Cali, un grupo de uno de los colegios que solía ir a convivio, en realidad donde estaba haciendo el convivio, un grupo de chicos que sacaron su página rebelde, que es contra convivio, ¿no? Entonces, y era gracioso porque en Facebook, ¿no? Entonces en la descripción del grupo decía: si a ti no te interesa saber qué es el hombre, no sé qué, no sé cuándo, o sea, todo, y ponía todas las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el sentido? No sé, lo habían captado perfectamente de que se trataba conmigo, ¿no? Entonces, claro,
Por esto se nos reconoce, por esto de las preguntas fundamentales, y creo que está muy bien, porque efectivamente nosotros somos como obsesivos de eso de ahí, y es un camino fundamental nuestro para ir hacia la verdad, para invitar a ir hacia la verdad. Digo, ya lo dije, ese rechazo al sentimentalismo vacío, ese rechazo a la actividad por la actividad, aunque también ambas tentaciones son tentaciones que obviamente están presentes para nosotros como para cualquiera. Y por último, también la preocupación por la formación. La preocupación por la formación es algo que nos caracteriza, algo que lamentablemente por el activismo y por las muchas presiones del mundo muchas veces se debilita en nosotros, pero es algo que nos caracteriza. Acá les cuento otra historia graciosa, también de Colombia, otra mamá de Colombia. Cuando yo recién llegué a Medellín, acababa de haber un encuentro, no me acuerdo exactamente, que era una actividad de la pastoral juvenil de la arquidiócesis de Medellín. Y, bueno, en esa época pues, el cura que dirigía la pastoral juvenil era de los más desorientados, digamos, que uno se puede imaginar. O sea, hacían las cosas pues, más increíbles, ¿no? No vamos a detenernos en eso. El hecho es que había habido esta actividad, había, creo que eran dos agrupados que participaban de esa comisión en la arquidiócesis. Había terminado la actividad y tocó la evaluación, y en la evaluación empezaron a decir bueno, qué cosa había sido positivo, entonces decían, no sé, el baile había salido muy bien, ¿sabes qué cosas? Otras cosas que habían hecho. Y cuando llegan a las cosas negativas, uno dice, demasiado formados los del movimiento. Entre las cosas negativas, ¿no? O sea, unos cerebros que habían ido ahí a participar y les habían malogrado la espontaneidad de la, no sé cuál sería exactamente, da risa un poco, bueno, lamentablemente era un reflejo un poco de lo extraviada que estaba, digamos, la orientación de la pastoral juvenil, pero también muy interesante lo que veían en el movimiento, ¿no? O sea, ¿qué era lo que había malogrado la actividad? Que los emergencistas estaban demasiado formados. Entonces, es algo que también nos caracteriza. Y les doy un último ejemplo también en Medellín, de donde tengo muy buenos recuerdos, como se nota. Tenemos un programa de radio, un grupo de medicistas que tiene un programa de radio que ya tiene como 10 años, creo, un poco más, incluso sale todos los días de 1 hora comentando las noticias. Entonces, es un comentario desde una perspectiva católica de distintas noticias, digo, muchas de ellas que tienen que ver directamente con la iglesia, pero también noticias en general. Y hubo una vez en que hubo un problema, o sea, la radio donde salían tuvo un problema, más o menos complicada la cosa, pero en todo caso hubo un problema, y les dijeron, el programa de hoy es el último, ¿no? O sea, ya despídanse porque se acabó. Entonces llegaron estos a dirigir el programa entonces ellos venían con un tema, pero arrancaron el programa diciendo, bueno, en realidad nos han dicho que es el último programa, entonces bueno, nos queremos pedir, que no sé qué, muchas gracias a todos nuestros oyentes, y la gente empezó a llamar. Entonces, entre las cosas que una señora llamó y le dijo, ustedes no pueden, este programa no se puede acabar. De hecho al día siguiente siguieron, ¿no? Que fue la cosa bonita, no paró ni un día. Una señora llama a decir, ustedes no pueden dejar de tener el programa porque esta es una radio católica, dice, en los otros programas nos enseñan a orar, nos enseñan no sé cuánto, no sé qué, pero ustedes nos explican las cosas. Eso fue lo que dijo la señora, digamos, en su sencillez de lo que trataba. Y a mí me parece muy bonito porque efectivamente hay algo de la identidad nuestra que la persona está ya captada. O sea, un MDCista, alguien que participe de la espiritualidad sodalite, debe ser un cristiano capaz de explicar las cosas y que aporta en medio de esta situación o de la etapa, digamos, o de todos los desafíos que estamos viviendo como iglesia, le aporta a la iglesia eso, ¿no? Esa preocupación por la formación, le aporta el tener una formación buena y el entender, digamos, las cosas y poderlas explicar, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante de nuestra propia identidad. Para terminar esta segunda parte, quisiera tratar de precisar, digamos, en qué consiste esta capacidad de explicar las cosas que nosotros tenemos. Yo diría que es como una doble mirada, ¿no? O sea, nuestra espiritualidad, ¿qué aporta?
Por un lado, aporta una mirada al Evangelio, o sea, esto que señalaba el Papa, ¿no? Esta nueva reflexión, comprensión nueva, viendo, digamos, en profundidad algunas cosas en el Evangelio que son particularmente relevantes para los desafíos de hoy, para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y por otro lado también tiene una mirada al mundo, descubriendo en el mundo la necesidad del Evangelio. Pero no sé si son como dos miradas, digamos, que son una es en una dirección y la otra es en otra dirección, pero que en el fondo íntimamente relacionadas, ¿no? Nosotros cuando miramos al mundo percibimos que es un mundo que necesita del Evangelio, ¿no? Y cuando miramos al Evangelio, cuando miramos al Señor Jesús, cuando miramos todo el misterio de la vida cristiana, a la Virgen, los sacramentos, la iglesia, etc., vemos claramente en ello cómo responde a lo que ese mundo necesita, ¿no? Y bueno, ninguna de las dos miradas funciona sin la otra, ¿no? La manera en que nosotros comprendemos, y creo que eso de nuevo es el don que Dios nos ha dado, es el don de una espiritualidad, ¿no? Que responde a los desafíos. Entonces, de alguna manera eso mismo creo que se puede decir de todas las espiritualidades, pero en el caso nuestro nosotros lo vivimos, digamos, en este tiempo concreto, o sea, y en ese sentido también aquí hay una luz para la formación. ¿En qué nos debemos formar? Pues en esas dos cosas, ¿no? O sea, debemos tener una mirada a la fe que sea la que el Señor nos ha, que sea realmente la que el Señor nos ha dado, y que es una manera de aproximarnos a la fe, una manera de vivir la vida cristiana. Y recuerden que el Papa también hablaba de la vida en ese párrafo que les leí, hablando del concilio. Esa vida cristiana, pero es una manera de vivir la vida cristiana que es respuesta para el mundo, y a la vez una mirada al mundo donde nosotros desde esa luz que tenemos, que nos viene del Señor, descubrimos en el mundo su necesidad del Evangelio y cómo el Evangelio responde al mundo. Un ejemplo muy interesante de esto, no sé si ustedes saben, pero el Papa ha iniciado, precisamente por el Año de la Fe, una serie de catequesis sobre la fe. El miércoles pasado fue la quinta, pero está buenísima también, no leerlas, o sea, la verdad, muy, muy buenas. Y una cosa que me ha llamado la atención leyéndolas, no estoy seguro si en las 5, pero por lo menos en 4, habla de la fe y de lo que significa la fe, y habla de la realidad del mundo. O sea, en todas hay un diagnóstico de la realidad del mundo. O sea, esta doble mirada está totalmente presente en la manera que el Papa se está aproximando ahorita a la fe. Yo, por poner un ejemplo, hay una que habla de los anhelos, ¿no? del ser humano, que es muy bonita, y hace una explicación de cómo aproximarse a los anhelos, y el anhelo de felicidad, etc. Y también habla toda una parte de cómo el mundo, que es no recuerdo exactamente cuál es el tema del análisis del mundo en eso, pero toda una parte está dedicada a la realidad del mundo, explicar cómo esto de los anhelos que es en el mundo están, nosotros diríamos, mal decodificados, y el hombre y las mujeres van entre los sucedáneos y no sé qué. Pero entonces, mirar al mundo y mirar a la fe son dos cosas que siempre tienen que estar unidas para nosotros. Y la formación que necesitamos debe ayudar a eso. Bien, ya entrando al último punto, que es el más breve, quisiera hablar de las exigencias de formación que veo en la coyuntura actual que estamos viviendo como familia espiritual y como movimiento. Ahora, yo diría que los últimos años están muy marcados por una experiencia de corresponsabilidad de todos por nuestra nación, por nuestro carisma, por nuestra espiritualidad. Creo que algo que podemos ver que el Señor nos está pidiendo con mucha fuerza, junto con una vida espiritual más intensa, con ponerlo al Señor más en el centro, confiar más en Él y menos en nuestras propias fuerzas. También nos está pidiendo a todos que asumamos la responsabilidad que tenemos.
comparto un diálogo que tuve con un MSista viejo que vive en México desde hace muchos años y que ya está solo, digamos, en cuanto al MSista se refiere, prácticamente solo desde hace ya varios años en la universidad, con el cual me encontré en Roma hace unos meses. Y él me decía, bueno, tuvimos pues una actividad ahí de reflexión, él es filósofo, entonces estábamos unos diálogos de filosofía, muy ligados a esto de la formación, por cierto. Y él tuvo una experiencia muy buena de reencuentro, de renovación, digamos, en eso, y él al final, en un diálogo me decía, mira, todo esto de acá ha sido una experiencia muy renovadora para mí, y sobre todo me dijo, ha sido una experiencia de redescubrir la espiritualidad sodalite como un don y como una responsabilidad. Es muy bonita, muy fina la manera de expresarlo. Y creo que eso mismo el Señor, el Espíritu Santo, lo está suscitando en los corazones de muchos miembros de nuestra familia espiritual en este tiempo. O sea, en medio de las dificultades que hemos vivido, en medio de los desafíos, digamos, que tenemos por delante, sentir que el Señor nos dice, bueno, hazte cargo, digamos, ¿no? Asume la responsabilidad, redescubre el don que yo les he dado, digamos, a toda esta familia, a todos ustedes como familia, de esta espiritualidad, de este carisma, ábrete renovadamente a él, pero también asume la responsabilidad, ¿no? O sea, es un don, sí, pero también es una responsabilidad. Entonces, yo creo que lo que tenemos que impulsar en el movimiento, y lo que ustedes tienen que impulsar en el movimiento, en la responsabilidad que a cada uno le toca, creo que es hacer que todos asumamos nuestra responsabilidad, o sea, que todos asumamos la responsabilidad que tenemos por esta misión, por esta realidad de la iglesia que es nuestra familia espiritual, acogiendo el don y trabajando, haciendo lo que tenemos que hacer para desplegarlo en la iglesia y en el mundo. Creo que eso es lo que marca de alguna manera esa etapa. Y creo que la formación, Rubén me comentaba que se quería poner en el siguiente año, y es un poco, digamos, lo que está pensando en esta reunión, un acento más fuerte en la formación. Creo que la formación, añadiría a la formación la reflexión, que en realidad es parte de la misma dinámica de la formación, debe formar parte muy central de hacernos responsables de nuestro carisma. Tenemos que entender mejor, digo, el Papa también lo decía, ¿no? Se necesita una renovada comprensión, ¿no? Tenemos que entender mejor este carisma que el Señor nos ha dado. Yo tengo a veces la preocupación de que, en realidad, empecemos no por la preocupación, sino por lo que veo muy positivo. Yo creo que nuestra identidad, la identidad que el Señor nos ha regalado en la iglesia, se transmite con mucha fuerza. Es lo que experimento constantemente. Y de verdad, creo que es algo que el Espíritu mismo está suscitando, porque muchas veces uno dice, ¿cuáles son los medios con los que esta persona, este medicista que uno se encuentra, que llevó un curso a medias, digamos, y sin embargo entiende tanto, ¿no? O capta tan bien, o uno, no sé, se va a algún otro lado y se encuentra con alguien que es medicista que no lo ha visto nunca y la sintonía es inmediata, ¿no? O sea, muy rápidamente uno dice, bueno, acá somos efectivamente parientes, ¿no? Somos de la misma familia, se capta muy rápido, y creo que eso es algo que el Espíritu está suscitando y que debemos acoger y que debemos, en primer lugar, agradecer, y que yo lo percibo de alguna manera en los últimos años con una particular intensidad en las comunidades de consagrados, o en el movimiento, entre los casados, entre mucha gente percibo eso mismo. Pero creo que a eso que el Espíritu está suscitando tenemos que darle los medios con los cuales nosotros respondamos a eso que el Señor está suscitando, porque también me preocupa que a veces nuestra espiritualidad se transmite de manera un poco pobre. El otro día, por ejemplo, daba una reunión y explicaba permanencia y despliegue. Bueno, a la mitad, digamos, de la reunión que estaba dando, me di cuenta que para estos padres, que les
estaba explicando, que era gente ya con bastante tiempo en nuestra familia espiritual, y en el fondo permanece aquí en unas palabras, digamos, ¿no? O sea, no eran realidades que les iluminaban, o sea, no eran unos conceptos, digamos, que les iluminaban la realidad, el misterio cristiano, la existencia humana, y que por lo tanto, de alguna manera tenían que ver con su propia experiencia de vida, sino eran pues, unos conceptos que había que repetir, porque eso así decimos nosotros, digamos, algo por el estilo, y lo repetían sin mucha reflexión profunda o sin una comprensión honda, realmente existencial, y nuestra espiritualidad terminaba siendo pues, una cosa un poco fea, una especie de rollo que se repite, más que una ventana, digamos, que nos ayuda a comprender el misterio de nuestras propias existencias y el misterio del Señor, y del Evangelio, y de Dios, y de la vida cristiana. Entonces, creo que la formación tiene que ser una formación en profundidad que nos permita entender realmente nuestra espiritualidad, pero nuestra espiritualidad es un medio, ¿no? O sea, nuestra espiritualidad no tiene su fin en sí misma. La espiritualidad es un medio para vivir la vida cristiana, para abrirnos al misterio de Dios, para abrirnos, por lo tanto, al misterio del ser humano. Eso no quiere decir que no se estudie, que no se pueda estudiar la espiritualidad en sí misma, pero cuando la estudiamos en sí misma, bueno, nos damos cuenta que en sí misma es ese medio que va, o sea, que proyecta más allá de ella misma, hacia la realidad misma, ¿no? Entonces, tenemos que formarnos en nuestra espiritualidad y formarnos bien, ¿no? Para que efectivamente nos adhiramos al carisma que el Señor nos ha dado y lo hagamos desplegarse y dar frutos. Termino con un pasaje del Evangelio que me parece que ilumina de alguna manera todo esto que hemos dicho. El Evangelio de Marcos 6:34. Dice lo siguiente: y saliendo vio una gran multitud y se conmovió interiormente por ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Saliendo de una gran multitud, el mundo se conmovió interiormente, ese ardor interior que nos nace al ver las necesidades del mundo, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Y me parece bonito este pasaje de Marcos, porque lo que hace el Señor es enseñarles muchas cosas, ¿no? Nosotros también tenemos que enseñarles muchas cosas, y si nadie da lo que no tiene, efectivamente tenemos que poner un acento mucho mayor en la formación. La Virgen, que es modelo de lo que significa acoger el misterio del Señor y proyectarlo hacia el mundo y hacia la humanidad, nos ayuda a nosotros también a buscar por la formación todas las cosas que el Señor nos quiere mostrar para poderlas también comunicar. Muchas gracias. La persona se sensibilice a la pregunta para que por medio de eso puedas transmitir a Cristo también, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones harías tú